Ahora sí. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la última mesa redonda de este proyecto. Esta mesa redonda, el tema es realidad virtual y vulnerables. Nos acompañan este día Juan Carlos Rojas, Edgar Paul Martínez, Javier Serrano y Charo Ortín, quienes compartirán con nosotros proyectos y aplicaciones de la realidad virtual desde sus áreas. Les recuerdo que son 15 minutos por ponente. No vamos a poner límite de tiempo, por decirlo así, para que puedan comentar todo lo que quieran. Y al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. Igual si quieren ir apuntando las preguntas en el chat o si no, las hacemos directamente ya en la parte de preguntas y respuestas. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro primer ponente, que es Juan Carlos Rojas. Voy a leer una pequeña semblanza sobre él. Es licenciado en Diseño Industrial con maestría en Diseño de Producto e Innovación. Inicia su vida académica en el 2011 en la carrera de Diseño Industrial, donde imparte varias materias de teoría y práctica del diseño. En el 2016 culmina su doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, en donde combinó las vivencias adquiridas, el diseño, espacios innovadores y emociones en un tema innovador, neurociencias aplicadas. Su tesis tuvo mención cum laude y además ha tenido una serie de publicaciones en congresos de alto impacto y revistas arbitradas de Q1. En el semestre de agosto-diciembre de 2016 se incorpora de nuevo al TEC de Monterrey, en el Campus Puebla, donde lidera las materias de producto y sistemas, además de impulsar el desarrollo de investigación en diseño con distintas carreras del campus, apoyado por un laboratorio español. Juan Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la introducción. Gracias a Mauricio y a Manuel la invitación de esta dinámica. Por ahí veo a chicos que están en Campus Chihuahua, si no mal recuerdo. Y pues bueno, yo estoy aquí en Campus Monterrey, así que pues estamos enlazados. Tengo una rápida presentación para contarles un poco de las cosas que se han venido haciendo alrededor de la realidad virtual y algunas tecnologías. Justamente cuando me dijeron el tema de vulnerabilidad no lo entendía muy bien hacia dónde iba dirigido, ¿no? El hecho de tener una tecnología como esta y hacia el concepto o el aspecto de la vulnerabilidad, entiendo que es hacia las personas, ¿no? Entonces, digamos que eso va a ser la parte padre de debatir yo creo de esto, ¿no? Porque creo que las tecnologías pues ya están hechas y no vamos a cambiarlas. Entonces, voy a compartir rápidamente algo por aquí. Ustedes me dicen por ahí si se ve correctamente a pantalla completa. Muy bien, gracias. Bueno, básicamente esta es una presentación que hice hace un par de meses sobre varias cosas. Le quité las que no servían y dejé justamente sobre el tema. Entonces, le puse tecnologías emergentes, pero en realidad no son tan emergentes algunas. Algunos tienen muchísimos años ya en digamos, tanto en la industria y académicamente, ¿no? Entonces, dos de las que me gustaría mencionar puntualmente son la realidad virtual como tal y los aspectos de la visualización 360, que no son lo mismo, pero muchas veces las unimos, ¿no? Por estos aspectos tecnológicos, o bueno, cómo lo visualizamos y las ponemos juntas. Y otra voy a mencionar lo que es el tema del eye tracking, ¿no? Que es algo que también me gustaría comentarles un poco. Entonces, antes que nada me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Sobre qué es el Red Lab. Bueno, justamente lo mencionó Mauricio al inicio. Cuando me incorporo aquí al Campus Monterrey, se lanza, bueno, un requerimiento de una iniciativa a nivel local para la carrera de diseño industrial, para los chicos de diseño, bueno, ahora es la carrera de diseño, que es un espacio para que ellos puedan realizar actividades de investigación o actividades orientadas a conocer pues el impacto emocional y las implicaciones del usuario. Entonces, Red Lab nace con esa naturaleza
y bueno, para fines académicos y que algunos profesores conozcan, ¿de dónde saqué todo este dinero para poder hacer esto de los fondos Novus del TEC, ¿no? Quizá algún alumno haya escuchado porque ha tenido alguna vivencia, ¿no? Con algún proyecto Novus de algún profesor, pero bueno, de aquí se sacó parte del fondeo y bueno, luego algunas otras cosas externas. Nuestro principal interés como Red Lab, pues bueno, es estudiar la usabilidad, la percepción, las experiencias inmersivas, ¿no? Y los estudios emocionales alrededor del producto. Y justamente el tema de las experiencias inmersivas tiene mucho que ver con el tema de la realidad virtual y los entornos virtuales. ¿Dónde estamos vinculados? Campus Monterrey, aulas 103, todos son bienvenidos. Quien esté por acá y quiera pasarse a dar la vuelta al laboratorio, son bienvenidos para conocerlo. Personas que estamos trabajando actualmente en el laboratorio, pues bueno, yo y el profesor Juan Carlos Márquez somos los líderes de la iniciativa, tenemos profesores de cátedra y profesores internacionales actualmente. De hecho, el profesor Juan Luis es arquitecto, justamente porque navegamos un poco entre estos dos conceptos, ¿no? Entre el uso para el producto y para la arquitectura como tal. Y tengo entendido que algunos de los chicos que estamos escuchando son arquitectos, ¿no? Entonces, esto les va a gustar un poco, ¿no? Bueno, hemos tenido aquí algunos alumnos de la carrera como Campus Yacht y bueno, listo, ¿no? Ya ese comercial. Pasamos el comercial y ahorita me gustaría mucho hablar sobre algo puntualmente que es lo que yo llamo, o lo que hay digamos, una manera de verlo, que es el uso de la tecnología versus otras aplicaciones con la tecnología, otras implicaciones. Y algo que me pasa mucho y escucho demasiado, por ejemplo, al menos en la carrera de diseño o unas carreras que tienen que ver con el emprendimiento, es que a fuerzas estamos obligados, voy a usar la palabra obligados, a crear tecnología, ¿no? A fuerzas tenemos que nosotros como emprendedores, como diseñadores, en el caso de los arquitectos supongo que es un poco distinto, pero a fuerza crea tecnología. Y la verdad es que hay una curva enorme, mejor y creo que es mucho mejor para nuestras carreras, al menos en las industrias creativas, entender mejor el uso de la tecnología como tal. Hay un montón de tecnología allá afuera que debemos primero aprender para luego ponernos creativos y empezar a como proponer cosas. En realidad es que hay demasiado. ¿Qué ha pasado? A lo largo de muchos proyectos que hemos estado dando con la tecnología, con la implicación de la tecnología, nos hemos dado cuenta que han habido puntos muy importantes donde dentro del proceso de diseño o dentro del proceso artístico o dentro del proceso arquitectónico incluso, ¿no? Tenemos rezagada la tecnología en un punto, ¿no? Hasta el final, quizá. ¿Cómo se traduce eso? Pues bueno, en hacer renders, ¿no? En el caso de los arquitectos, ¿no? Hasta el final, ¿no? Sin embargo, lo que nos ha demostrado hacer varios proyectos y varios estudios alrededor de esto es que le debemos lanzar la tecnología mucho antes, que sean herramientas que nos ayuden a los procesos como tal, y hay que atenderlas de esa manera, no de otra forma. Entonces, esto es, de repente, pues puede sonar un poco paradójico, pero la verdad es que nos ha ayudado muchísimo a que muchos estudiantes tengan vivencias mucho más enriquecedoras por el hecho de incorporar tecnología desde el día cero. Obviamente ciertas tecnologías, no son todas como tal. Bueno, entonces, una de estas, que es la parte que me gustaría platicarles, es desde cómo comenzó este uso de la tecnología, ¿no? En este caso, la visualización de la realidad virtual o la visualización 360, que les digo, no necesariamente son los mismos, pero se ven desde un mismo dispositivo, ¿no? En este caso. Y por la formación doctoral que tuve, que fue justamente aprender a utilizar estas tecnologías que no son propias del diseño, sino son de otras áreas, ¿no? Desde algo un poco más sencillo y económico, que sería el producto que ven ustedes, que es una Samsung Gear VR, son de 2018, ya estamos en el 2022, digamos que ya se quedaron un poco atrasaditas, pero siguen funcionando perfectamente para los cines, ¿no? O usar tecnologías mucho más costosas, ¿no? Que valen 20 veces más de lo que vale esto, ¿no? Entonces, algo que empezamos a desarrollar justamente regresando aquí a Campus al TEC, justamente por la relación que tenía con los profesores que estoy trabajando en España, es que era primeramente entender cómo, vaya la redundancia, cómo entendemos nosotros, el mexicano o el arquitecto mexicano, la visualización en 360 grados o
en la impresión de un render. Yo creo que todos los arquitectos que están aquí de tradición es que te dice tu profe, ¿no? Tráeme los renders impresos, ¿no? En doble carta o en A3, ¿no? Entonces decidimos ver, o sea, qué pasaba si tú los renders los veías directamente desde una visualización 360, porque al final de cuentas, al ser renders de cierto formato, pues te prestaba mucho para poder visualizarlos, ¿no? Entonces, fue una de las primeras interacciones. Lo que hicimos fue hacer un estudio que está publicado en un congreso y una revista sobre, pues bueno, dimensiones generales de cómo el arquitecto percibe los renders a nivel virtual como a nivel eh, tradicional, por así decirlo, que sería impreso. Rápidamente, pues les puedo contar el resultado, no me voy a meter a contárselo a todos, pero al final lo que descubrimos es que justamente el formato 360 es hiper novedoso, ¿no? O sea, obviamente todos los arquitectos dijeron, wow, qué padre se ve todo. Sin embargo, siguen teniendo una cierta amor al render tradicional, al render impreso. Y de entre las dimensiones que se evaluaron, estas 15 que les mencionamos, habían 3 importantes, ¿no? Las implicaciones emocionales estaban más fuertes en visualizaciones 360, pero las implicaciones de calidad la percibían mejor en el render impreso, ¿no? Entonces era muy curioso cómo a cada uno le daban una propiedad o unos atributos, y esto, pues bueno, te podía decir, oye, pues al final si quiero vender un proyecto, ¿cómo lo vendo? A través de gafas de realidad virtual o a través del render tradicional, ¿no? Impreso, una lámina, ¿no? Curiosamente, pues fue una mezcla, bueno, curiosamente no, se planeó así una mezcla de arquitectos, expertos y alumnos mexicanos versus españoles, y pues lo que concluimos es que, pues bueno, cada uno tiene por una formación cultural, pues algo bastante interesante al momento de percibirlo, ¿no? Entonces, esa fue una de las primeras cosas que estuvimos haciendo, ¿no? Y luego les muestro otra rápidamente que tiene que ver justamente con el uso de la misma tecnología, aplicando otra. En este caso ya metíamos algo que tenía que ver con temas de medición fisiológica, que más cercana a los conceptos de neurociencias, y las fotografías de 360 grados. Eso está padre, como les digo, está el concepto de la realidad virtual y está luego el concepto de las fotografías o las visualizaciones 360. Son parecidas, la idea es que las dos sean inmersivas, están dentro de este concepto. Y bueno, rápidamente ustedes pueden seguir este tipo de tecnología, es también bastante accesible, cuesta a lo mucho $120 una cámara de estas, o hay algunas que son súper mejores, ¿no? Pero pues bueno, está accesible. Como ven, las gafas cuestan alrededor de eso, 120, 150, 150 de esto, pues ya tienen unas herramientas de $300 para su práctica. En el 2019, y aquí hago un paro porque pues ya saben que el 2020, 2021 es una época medio extraña, entonces traigo un proyecto un poco más del pasado. Fue una semana ahí enfocada al uso de la tecnología de visualización 360 y la medición fisiológica para analizar espacios, ¿no? Justamente fue con el profesor que los que estamos trabajando, les decía, y fue una semana donde los estudiantes pues pasaron por una metodología de análisis de espacio. Yo sé que eso les suena a ustedes como arquitectos, o no sé cuántas veces se ponen a analizar realmente el espacio a través, por ejemplo, en este caso de visualizaciones, que podrían ser sus renders 360, ¿no? O renders en realidad virtual, ¿no? Y lo que se hizo fue que los estudiantes de diseño y arquitectura estaban aquí mezclados, tendrían que medir el impacto emocional a través de esta medida que es una medida fisiológica, ¿no? Nosotros al tener estrés o al tener relajación, nuestro ritmo cardíaco lo, lo presenta o te puede dar indicios de eso. Entonces, con cierta tecnología, tú puedes rápidamente pues encontrarlo y saber si un espacio es más relajante que el otro, ¿no? Hablando del concepto de la vulnerabilidad, pues bueno, mucho de lo que trae el profesor que les mencionaba tiene que ver con hospitales, un lugar donde la gente es vulnerable por una situación física y una situación emocional, ¿no? De estar en un hospital. Creo que a nadie nos gusta estar en los hospitales, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Rápidamente les muestro pues cómo se veían los chicos jugando con la tecnología. Aquí usamos otro tipo de gafas. De hecho, son mucho más económicas estas, cuestan $20 a lo mucho. Y justamente con los teléfonos celulares, otra herramienta que tienen ustedes a la mano, donde los chicos visualizaban estos espacios, se medía su estrés, se medía su relajación. Y bueno, al final de cuentas, ¿qué encontramos? Pues bueno,
a nivel de experiencia, los chicos vivieron un protocolo completo, ¿no? De evaluación, el uso de la tecnología, lo que los invitaba a ellos eran a ser muy curiosos, a mejorar, por ejemplo, el tema de la calidad visual de sus representaciones o de las fotografías o cómo las tomaban, ¿no? Lo que encontraron en ciertas imágenes que ellos realizaron o ellos encontraron o ellos evaluaron. Y bueno, al final de cuentas, como les digo, la tecnología que pudieron utilizar, pues ahora mismo está al alcance de todos y la idea es que nosotros podamos conocerla y tenerla, ¿no? A la mano para cualquier situación que queramos nosotros resolver, desde el tema de la visualización, del tema de la inversión. Y bueno, creo que sería todo y creo que sí me eché los 15 minutos, así que muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad me da gusto escuchar lo que comentaste, porque creo que empatan algunos conceptos del uso de la realidad virtual en el proceso de diseño, y es algo que igual buscamos implementar acá en Chihuahua. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Edgar Paul Martínez. Voy a dar una pequeña semblanza. Licenciado en diseño y con maestría en diseño industrial. Actualmente es director de la carrera de diseño industrial en Campus Sonora Norte. Está interesado en proyectos de innovación y responsabilidad social que atiendan a sectores vulnerables, invisibles, de la población, fortalecer la experiencia humana a través del diseño y formar herramientas de empatía a través de la colisión entre las artes, el diseño y la tecnología. Excelente. Edgar, adelante. Muchísimas gracias, Mauricio, Manuel, por el espacio. Voy a compartir la presentación. Ojalá algún día pueda ir allá a sus territorios. Me llama mucho la atención, no conozco, y se ve que está bien lindo por Bienvenido allá. cuando quieras. Muchas gracias, Mau. ¿Me pueden confirmar que la presentación se ve correctamente? Ok, Listo. súper, muchas gracias. La imaginación humana es una de las herramientas supremas que tenemos para enfrentar los sistemas dañados en los que todos estamos involucrados. En esta complejidad antropocéntrica, la información y la tecnología juegan un papel trascendental en cómo nos relacionamos con nuestra identidad, nuestro contexto y, por supuesto, con la otredad. Debemos comprender ahora más que nunca cómo el yo afecta a nosotros, incluidas aquellas comunidades vulnerables y seres sin voz para defenderse. Todos los avances tecnológicos nuevos en evolución y prometedores pueden tener un impacto significativo en nuestro carácter, habilidades morales y comportamiento como animales culturales y sociales. Con una vocación social y orientada a la vida, la tecnología en su interacción con personas que deliberadamente quieren cambiar el estado actual de sus sistemas sociotécnicos puede alcanzar las posibilidades de un mundo nuevo, lleno de generosidad, abundancia, empatía y compasión. Hoy les quiero compartir 3 casos de estudio. Una triada que ha tratado desde su territorio generar una distinta perspectiva de lo que significa vivir y ser vulnerable. Todos tienen en común apostarle a la tecnología de realidad virtual y a su potencial para contar historias, las historias del otro. Veamos a continuación si la realidad virtual es realmente la última máquina de empatía. El primer caso de estudio se llama The Library of Ourselves. Este es un sistema desarrollado por Via Noderlaf, un laboratorio de investigación interdisciplinario que usa el binomio arte-ciencia para explorar la relación entre identidad y empatía. Este colectivo de Barcelona desarrolla sistemas de tecnología inmersiva para generar nuevos modos de narración y experimentación que atienden a la percepción de uno mismo y a la del otro. Este proyecto se basa en tecnología propia y técnicas de filmación VR para crear películas 360 inmersivas y encarnadas que permiten a los interesados ponerse en la piel de un narrador y vivir su historia desde un punto de vista en primera persona. Además, la inmersión viene acompañada de estímulos táctiles sincronizados en tiempo real. Cada historia está codirigida por el narrador, registrada desde su perspectiva individual y representada de una manera que fue significativa para ellos. The Library of Ourselves constituye un archivo de narrativas de muchas regiones diferentes del mundo. Actualmente consta de 2 inmersiones de aproximadamente 10 minutos, provenientes de España, Colombia, Brasil, Jordania, entre otros lugares. Entre los problemas sociales complejos que abordan se encuentran la migración, la xenofobia, el racismo, los prejuicios de género y la violencia policial. En cuanto a la difusión y movilidad de la experiencia, esta se puede configurar en cualquier espacio como una exhibición a largo plazo y una herramienta educativa en cualquier tipo de institución cultural, social o de investigación.
El sistema está diseñado para involucrar a un par de personas a la vez. La pareja puede alternar sus roles entre el usuario, es decir, la persona que sumerge activamente en la experiencia de realidad virtual, y guía, aquella que facilita la dimensión táctil de la experiencia. Este proyecto tiene el potencial de ser una estrategia para estimular la autorreflexión y, por supuesto, el pensamiento crítico, además de fomentar el diálogo una vez terminada la interacción. Aquí, un video inspirado. ¿Se escucha? We live in a world surrounded by walls, physical, political, subjective, intergroup walls. But what if we could build a door that allowed us to travel through these walls? A machine that could let us see through the eyes of the others, no matter who or where they are. That will let us feel in their shoes, moving and touching with their hands and bodies as we listen to their perspectives. La verdad es que siempre se me pone la piel chinita al ver este video, al conocer este proyecto, y esperamos el siguiente semestre, si no se puede, pues a inicios del siguiente año, traer este set de experiencias al TEC de Campus Sonora Norte y que viva por lo menos todo un semestre en alguno de los halls y que las personas pues puedan experimentar, ¿no?, estas narrativas en primera persona con tecnología de realidad virtual. La verdad es que es un proyecto fantástico. El siguiente proyecto que les quiero compartir se llama Carne y Arena. Probablemente ya habían escuchado de este proyecto. Y bueno, la literatura, el teatro, el cine, los museos y el periodismo son algunos medios que han intentado ponernos en la piel y los ojos del otro. Pero nunca nada se va a comparar con la experiencia brutal de sumergirnos en el espacio-tiempo donde se ven, se escuchan y se sienten las historias. El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu presentó en el Festival de Cannes del 2017 Carne y Arena, una instalación inmersiva de realidad virtual aumentada que nos convierte durante 6 minutos en migrantes centroamericanos que atraviesan el implacable desierto y terminan siendo sometidos violentamente por policías de Estados Unidos al intentar cruzar la frontera. Una experiencia cruda que en testimonio de muchos realmente te hace sentir vulnerable. Aquí una probadita de Carne y Arena.
Personalmente tuve la oportunidad de experimentar esta inmersión y la verdad fue muy duro. Esto fue en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Tlatelolco, y la verdad es que después de estos 6 minutos de inmersión uno sale temblando, sale lampareado, sale muy sacado de onda. Y bueno, no sé si alguno de los participantes tuvo la oportunidad también de vivir carne y arena, pero sí es una experiencia bastante dura, bastante violenta, bastante fuerte. Y por último, les quiero compartir un proyecto personal. Este proyecto surge de la maestría en diseño industrial en la UNAM y pues traté de dar luz, de codificar el autismo, esta condición humana compleja, a partir del diseño y sus periferias. Durante la última década, una serie de características relacionadas con el autismo ha recibido mayor atención, entre ellos el trastorno de procesamiento sensorial o TPS, el cual impacta aproximadamente al 80% de las personas con autismo. El TPS es un trastorno muy complejo del cerebro que afecta la manera en que cómo se experimentan las sensaciones y la asimilación de la información del entorno. Este problema puede afectar a uno o varios sentidos, influenciando directamente en acciones, reacciones y el comportamiento. Resulta difícil explicar de manera precisa esta dificultad, pues la experiencia de cada persona es completamente diferente. Los problemas de procesamiento sensorial pueden llegar a ser un reto en el aula de clase, los espacios públicos e incluso el propio hogar. La mayoría de las personas con autismo tienen algún tipo de peculiaridad en cuanto a la percepción sensorial a lo largo de su vida. Estas peculiaridades sensoriales incluyen tanto una hiperreactividad a estímulos, como por ejemplo a determinados sonidos o texturas, como una hiporreactividad, que se puede traducir, por ejemplo, en un umbral del dolor alterado. Las personas con autismo cuentan con una forma única de procesar la información del entorno. Sin embargo, cuando son incapaces de adaptarse a él, suelen desarrollar mecanismos de defensa en forma de comportamientos rígidos o repetitivos. Para un extraño, estas conductas aparecen a primera vista como una rabieta inapropiada o conductas extremadamente raras, cuando en realidad pueden ser resultado de un desequilibrio entre el medio ambiente y la capacidad de un individuo para adaptarse a él. El TPS es un reto, pues impacta directamente en la existencia y experiencia del mundo cotidiano, pudiendo causar problemas incluso durante toda la vida. Las necesidades de las personas con autismo no están contempladas en la mayoría de objetos, sistemas y servicios, siendo un problema grave que orilla la exclusión. Se estima que existen aproximadamente 48 millones de personas con autismo a nivel mundial. Cada individuo tiene síntomas y grados de sensibilidad. Para muchos, los déficits de procesamiento sensorial, como la vista o el oído sensible, pueden hacer que el entorno construido sea un espacio de distracción e incluso un lugar aterrador. A continuación, algunos testimonios que ilustran la sensibilidad sensorial. La mismísima Temple Grandin comenta: algunas veces veo el mundo a través de un caleidoscopio y trato de escuchar una emisora de radio llena de estática al mismo tiempo. A esto se añade un control roto, lo que provoca que el volumen salte erráticamente. Otro testimonio: el oído de Jack es tan sensible que no siempre puede comer en la mesa con su familia, porque el sonido y la vista de ellos masticando podría hacerlo vomitar. Otro más: pueden ver el parpadeo de 60 Hz y toda la habitación se convierte en una luz estroboscópica intermitente. Uno último: los sonidos agudos y las luces brillantes eran más que suficientes para sobrecargar mis sentidos. Mi cabeza se sentía apretada, mi estómago se agita y mi pulso me haría latir el corazón tan aceleradamente que seguiría así hasta encontrar una zona de seguridad. A partir de esta investigación, durante mi estancia en la Universidad de las Artes en Berlín, desarrollé la aplicación de la realidad virtual, el restaurante favorito de mamá. Para su interacción, solamente es necesario una mesa, una silla y unas gafas de realidad virtual. Esta aplicación es una experiencia inmersiva que le permite a cualquier persona ser por un minuto una persona con autismo y experimentar los problemas relacionados con el trastorno de procesamiento sensorial en medio de un restaurante lleno de personas, movimiento, ruido, luces y texturas. Todo inicia con el tic-tac de reloj. A partir de ese momento, el brillo de las luces, la textura cuadriculada del piso y el ruido de la cafetera se van transformando en una experiencia bastante cansada para los ojos y oídos. La aplicación se ha probado en diferentes lugares con mucho éxito, pues las personas que la prueban salen ansiosas y saturadas, siendo el objetivo principal de la aplicación generar empatía con los problemas de procesamiento sensorial. A continuación, la demostración.
Perdón si no está muy sincronizado el video de la derecha con el de la izquierda. Alrededor de 2000 personas han experimentado esta experiencia real virtual y pues ha tenido pues muy buena aceptación, y espero pues seguirla desarrollando, seguir continuando esta línea de investigación que me parece muy interesante. Como conclusiones, las tecnologías más trascendentales no provienen de la razón, sino de aquellas formas de conocimiento que promueven la forma de relacionarnos cada vez más humanamente. Las tecnologías por sí solas no son nada. Debe existir un intelecto dotado de un propósito capaz de integrarlas a la cultura, es decir, ponerlas al servicio de la vida. Estos son algunos ejemplos donde la tecnología VR se vuelve memorable al acercarnos a otras realidades. Todos estos ejemplos nos ayudan a visitar la cotidianidad, los obstáculos, el contexto y la identidad del otro. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Muy interesante la conexión entre realidad virtual y la búsqueda de la empatía, ¿no? Que yo creo es algo necesario y básico para lograr un cambio en Correcto. sociedades y comunidades. Excelente. Seguimos con Javier Serrano, licenciado y doctor en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, España, además de ser profesor investigador de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales. Es coordinador de la especialidad Ciencia, Tecnología y Sociedad del Doctorado de Estudios Humanísticos, miembro del Sistema Nacional de Investigación SNI y del Consejo Directivo de la Cátedra Alfonso Reyes. En la actualidad trabaja con especial énfasis en la constitución y desarrollo formal de una filosofía de la ergonomía, así como en proyectos de nanoética y ciencia y guerra. Participa y dirige varios proyectos de investigación de filosofía de la ciencia y política científica financiados por CONACYT, México, y el Ministerio de Economía y Competitividad en España. Es codirector y cofundador de la colección de libros de historia y filosofía de la ciencia Nuevo Astrolabio y de la publicación Revista de Filosofía, Ética y Cultura del Departamento de Filosofía y Ética de Tecnología del Tecnológico de Monterrey. Ha impartido conferencias, seminarios en distintas universidades mexicanas, españolas, estadounidenses y brasileñas. También ha participado en congresos nacionales e internacionales celebrados en España, México, Estados Unidos, Brasil y China. Gracias, Javier. Adelante. Bueno, pues en primer lugar, sí me oyen ya, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y, por supuesto, muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Quiero dar especialmente las gracias a Emmanuel por su calidad y amable invitación, por su confianza y por las facilidades que para mi intervención ha tenido. Y, por supuesto, a quienes han hecho todo esto posible. Estimo oportuno, por un lado, pedir disculpas de antemano por si cometí un error al interpretar la temática y los objetivos de esta mesa. Sinceramente, entendí, y si lo hice mal, pues de verdad una disculpa. Pensé que hablaríamos sobre los retos que el desarrollo tecnológico en general estaba llevando la sociedad contemporánea, y en particular si estos retos pueden impactar en las comunidades vulnerables y las consideraciones que deberíamos de hacer en el desarrollo de metodologías de diseño. Voy a compartirles la presentación en PowerPoint. ¿Ya están viendo la presentación o el texto? Presentación, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Bueno, pues como les decía, pues espero en cualquier caso que mi participación sea de alguna forma útil a las y a los asistentes, y entiendo que sí, pues porque espero que estas notas, estos apuntes puedan servir como punto de partida para abordar cualquier tipo de desarrollo tecnológico, y entre ellos el uso de la realidad virtual en el diseño, ¿no? Sea arquitectónico o sea el tipo que sea. En segundo lugar, pues estimo oportuno señalar cómo, a partir de lo que había interpretado, sí, pues me tomé una serie de libertades, de licencias, que espero que no estén de más a la hora de preparar mi ponencia. En primer lugar, he estimado oportuno titular mi intervención, tal y como ya están viendo en la pantalla, apuntes iniciales para pensar en torno a los retos y oportunidades del desarrollo tecnológico en la sociedad contemporánea. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme. ¿Con qué finalidad? Pues la de orientar mi primera intervención, porque espero que no sea la última, sino que luego me pregunten,
Sí, que enseñar algunos elementos generales que posteriormente me permitan abordar la temática general que nos ocupa en esta mesa, a mi modo de entender, pertinente. Ahora bien, ¿qué significa a mi modo de entender? Pues no lo tomen como un juicio de valor, por favor. Cuando hable de la tercera licencia entenderán a qué me refiero. Antes de ello, permítanme compartirles cuál es la segunda de las licencias. Y es que, si bien había entendido que nos habían invitado a hablar sobre el desarrollo tecnológico, en varias ocasiones utilizaré durante mi intervención el concepto creado por Bruno Latour, tecnociencia. Un término con el que no solo se responde a la máxima economista del lenguaje de reducir en la medida de lo posible las oraciones, sino que tiene también como objetivo caracterizar y distinguir mejor el actual modelo científico y tecnológico del que a continuación daré algunas notas. Y la tercera es una licencia expositiva. Voy a comenzar la exposición de los contenidos propios de mi intervención con una frase y una pregunta, y voy a comenzar el cierre de mi intervención con la misma frase y con la misma pregunta. Ello con el fin de responder de la manera más sencilla, espero, al título de intervención. Dicho esto, permítanme comenzar, como filósofo y madrileño que soy, recordando una de las sentencias más famosas de la filosofía española contemporánea. Y me refiero pues, a una frase de Ortega y Gasset que dice: yo soy yo en mis circunstancias, y si no la salvo a ella, pues no me salvo yo. Esta premisa puede y debe ser abordada desde diversas perspectivas, lugares y enfoques. En esta ocasión voy a centrarme en dos, muy evidentes, desde luego, pero fundamentales desde el punto de vista etimológico. Cuando decimos mi circunstancia, debemos, tal y como nos señala la ética, distinguir dos dimensiones, la individual y la social. En este caso, la circunstancia individual, identitaria, dentro del contexto en el que nos encontramos, es la filosófica. Es decir, mi aproximación, y este es mi modo de entender, de acercarme a los fenómenos, a las problemáticas, tal y como me refería antes, es la filosófica y concretamente es la fenomenológica. Esta, entre comillas, me obliga a que ante cualquier cuestión a la que tenga que responder es pertinente frenar un momento el impulso de acción, que puede en un contexto académico ser dar una respuesta. Nos invita a que respiremos, a que demos un pequeño paso hacia atrás, que miremos con calma, con atención, con paciencia, con diversidad de perspectivas, el tema a abordar y el escenario desde el cual lo hacemos. Y una de las primeras constataciones a las que debemos llegar es identificar el lugar y el papel que jugamos dentro de él. A este ejercicio se le suele llamar epogé. Una actividad, una habilidad y una actitud filosófica que, como comentaba inicialmente, nos permite desarrollar algunas notas que posteriormente, entre comillas, nos aseguren una aproximación más plural, abierta, dirigida, sustentada al tema concreto que nos ocupa. Dicho esto, decía, hablamos de dos dimensiones, la individual y la social. Vista aparte de la primera, ¿qué debemos decir de la segunda, de la dimensión social? Es decir, si decimos que yo soy yo en mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo, la pregunta es, ¿y cuál es la circunstancia en la que vivimos ahora? Pues el de la sociedad contemporánea. Y ustedes dirán, pues muy bien, pues no nos hemos movido mucho, la verdad. Eso es lo mismo que dice el título de esta mesa, ¿no? O de esta ponencia. Bueno, pues sí, pues tienen razón. Permítanme dar un pasito hacia atrás, como decía, en el tiempo, no muy grande, pero que espero que sí lo suficiente para poder ver algunas notas importantes de lo ocurrido y de lo no ocurrido durante el último siglo. Decía Bertrand Russell, en el primer tercio del siglo XX, que la vida moderna está fundada en la ciencia al menos de dos formas distintas. Por un lado, porque todos dependemos de la ciencia, de la tecnología, de los inventos y descubrimientos científicos para ganarnos el pan cotidiano, nuestras comodidades y nuestras diversiones. Pensemos en nuestro día a día, no hace falta que hagamos una gran sociología, si dependemos o no de la ciencia y la tecnología para todo esto. Y yo creo que este evento, la forma en la que se da el evento, es un claro ejemplo. En segundo lugar, porque algunos hábitos mentales unidos a la visión científica se han extendido durante los últimos 3 siglos desde los hombres de genio, hombres y mujeres de genio, al resto de los sectores del pueblo. Es decir, anteriormente la gran mayoría de la población construía sus imágenes, sus interpretaciones, sus cosmovisiones a partir de lo que le decía principalmente la religión.
Pero hoy en día muchas de nuestras acciones las llevamos a cabo a partir de lo que nos dice la ciencia o de los conocimientos científicos que de alguna manera nos están llegando. Por eso dice Bertrand Russell, para bien o para mal, la visión científica es una cuestión importante para los seres humanos. Muy bien, pero claro, eso fue hace aproximadamente un siglo. Desde la filosofía de la tecnología tenemos a Don Hiller, que habla de una textura tecnológica de la vida. ¿Qué quiere decir con eso? Pues para empezar, que probablemente quienes estamos aquí hayamos empezado nuestro día gracias o apoyados por un desarrollo tecnológico como es un despertador. Un despertador de mesa, el celular, lo que sea, pero habremos utilizado algo de tecnología. Pues nos habremos quitado las colchas, las sábanas, tenemos las almohadas, todo lo que tiene que ver con la cama, y todo ello tiene una parte o mucho de desarrollo científico y tecnológico, desde los materiales, el diseño, la logística, etc. Pues algunas tendrán la fortuna de tener habitaciones tan bonitas y aparentemente cómodas como estas, otros no tanto, pero seguramente que vamos a encontrar más contexto científico y tecnológico en nuestros espacios. Habremos visto el pronóstico del tiempo, sería ayer o sería hoy en la mañana para ver qué nos ponemos. Los que estamos en Monterrey, pues no sé, rezando no sé a quién para que nos llueva ya de una vez, ¿no? Pero habremos consultado el pronóstico del tiempo, habremos visto si tenemos agua caliente, nos habremos tomado una ducha, y para poder tomarnos una ducha hace falta muchísimo infraestructura y tejido científico-tecnológico, y probablemente habríamos ido a la cocina, y las cocinas de hoy en día hubieran soñado con ella las científicas y los científicos de siglos atrás, porque tenemos un auténtico laboratorio. No vamos a entrar con detalles, pero es un verdadero laboratorio lo que tenemos ahí. Y para que todo eso funcione necesitamos, entre otras cosas, electricidad. Y la electricidad hay que generarla y hay que distribuirla. Y hace falta todo un tejido enorme para que podamos poner en marcha los múltiples aparatos que tenemos en nuestras viviendas, pero también, si nos hemos transportado a algún lado, pues habremos ido en un automóvil propio o en transporte público, pero eso significa también que hay toda una tecnología, hay todo un desarrollo, todo un tejido tecnológico por detrás. Y no solamente visible, material, sino que también tiene que ver los códigos de circulación, por ejemplo, las infraestructuras carreteras, etc. Durante el último siglo y medio, pues hemos conseguido, gracias a la ciencia y la tecnología, por ejemplo, que aumente la esperanza de vida. ¿Sí? Hace menos de un siglo, pues mi esperanza de vida ya estaría en cuenta recesiva. ¿Sí? Muchos de ustedes son más jóvenes, ¿no? Pero estarían también rozando la esperanza de vida. Y eso lo podemos representar de muchas formas. Una de las múltiples razones por las cuales hemos conseguido avanzar en la esperanza de vida tiene que ver con la producción de carne. Otra, por ejemplo, con la producción de leche. Y eso ha permitido no solamente aumentar nuestra esperanza de vida, sino, por ejemplo, disminuir enormemente la mortalidad infantil y, por supuesto, disminuir la mortalidad maternal. Siguen siendo problemas muy, muy graves en algunas regiones del país y tenemos que trabajar por ello, pero debemos reconocer que gracias a la ciencia y la tecnología hemos conseguido bajar enormemente o mejorar estos indicadores. Si hablamos en este caso, el paso anterior de la realidad virtual, si hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación, pues vamos a ver cómo estas han favorecido o han modificado nuestras relaciones familiares. Hemos visto también cómo la forma en la que nos divertimos, en la que nos comunicamos con otras personas, en otros lugares, también se ha modificado. Por supuesto, la atención sanitaria también se ha visto modificada y, por supuesto, la economía está determinada en buena medida por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. La educación, pues, nuevamente, creo que somos testigos y somos parte y somos actores de la transformación extraordinaria que hemos vivido en temas educativos. Pero también tenemos que reconocer que también lo ha sido la guerra y que lo está siendo la guerra. La guerra también, ¿sí? Está siendo, lamentablemente, está presente en nuestras vidas de muchas formas,
muchas formas. Lamentablemente la guerra de Ucrania no es la única guerra que hoy en día estamos padeciendo. Hay multitud de formas de violencia en todos los sentidos. Y bueno, a través de la ciencia y la tecnología hemos conseguido también poder cultivar en lugares que hasta la fecha eran imposibles. No solamente es que nos hayamos expandido cuantitativamente, sino que también la ciencia y la tecnología nos permite cultivar en lugares en donde antes no se podía. Y eso pues, también genera alguna que otra dificultad. Y eso nos está generando también problemas, por ejemplo, con el uso de recursos, como por ejemplo el agua. Y tenemos que reconocer que vivimos una cosa que se llama cambio climático, ¿sí? Ante el cual la ciencia y la tecnología nos puede ayudar, pero también tenemos que reconocer que tiene cierta injerencia. Nos encontramos ante la sexta extinción, ¿sí? Eso por un lado nos podría consolar diciendo, bueno, es que han habido extinciones previas en las que el ser humano no tuvo nada que ver, ¿sí? En esta hay una parte que no tiene que ver el ser humano, pero hay una parte también fundamental en la aceleración de esta sexta extinción que tiene que ver el ser humano y su desarrollo científico y tecnológico. Por eso, cuando desde la filosofía de la ciencia, desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, hablamos de la ciencia y la tecnología, nos preguntamos si la ciencia y la tecnología son neutrales. Y ante esa pregunta, pues vamos a encontrarnos quienes nos dicen, como Mario Bunge, que dicen que obviamente la ciencia básica es inocente, la ciencia aplicada y la ciencia técnica tal vez podrían ser culpables. Aunque fue uno de los grandes intelectuales de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI, aquí Mario Bunge estaba cometiendo varios errores importantes que no debemos dejar pasar por alto. Por un lado, hablar de culpabilidad es reducir los discursos enormemente. Es un reduccionismo que no debería de tener cabida, entiendo. Luego vemos si quieren. Y la pregunta sería, ¿qué queremos decir cuando afirmamos que la ciencia y la tecnología son neutrales? ¿Qué queremos decir por ciencia? ¿Qué queremos decir por tecnología? Cuando hablamos simplemente de ciencia a modo de ejemplo, pues vamos a encontrar distintas definiciones, ¿no? Como conocimiento por causas de lo universal innecesarias, conocimiento cierto, justo, justificado, conocimiento general y sistemático. Es decir, solemos reducir la ciencia a la cuestión del conocimiento, una forma de conocer, ¿sí? La conclusión que podríamos sacar de ahí, entonces, es que la ciencia es una forma de conocimiento. Y ante esa pregunta, ante esa primera conclusión, nos preguntamos, ¿pero es la única forma de conocimiento? ¿Solo existe el conocimiento científico o hay otras formas de conocimiento? Incluso más allá, ¿es la ciencia solo una forma de conocimiento que se distingue de otras formas de conocimiento por la aplicación del conocimiento del método científico? Y entonces nos preguntamos, ¿pero existe realmente el conocimiento, el método científico? ¿O existen métodos científicos? ¿Existe el razonamiento científico o existen razonamientos científicos? Porque no es igual la forma en la que racionaliza, piensa y desarrolla metodologías alguien que se dedica a la física, a la química, a la biología, que quien lo hace a la cosmología o a las ciencias cognitivas, quien lo hace a la filología o la biología evolutiva, a la lógica y a la matemática, a la economía, a la epidemiología o a partes de la genética. Por lo tanto, por un lado, podríamos pensar que la ciencia es un tipo de saber o de conocimiento particular, pero cuyas diferencias todavía no nos quedan del todo claras. Pero por otro lado, podemos decir que es un método, pero también empezamos a darnos cuenta que no existe propiamente el método científico, sino que existen metodologías, métodos y racionalidades. Pero al final tenemos que darnos cuenta y reconocer que la ciencia es ante todo una práctica. Es decir, ¿habría ciencia sin actividad humana? ¿Habría ciencia sin científicas y sin científicos? ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta que, por lo tanto, esa cosa que llamamos ciencia la debemos entender como una práctica, como un tipo de acción. Y como acción que es, ahí vamos a encontrar vamos a encontrar su primer y genuino valor humano de la ciencia. Porque la ciencia y la tecnología, o la tecnociencia, como decíamos antes, está condicionada siempre, como toda actividad humana, por distintas perspectivas, intereses, valores y bienes de muy distinto tipo.
Por eso, cuando nos preguntamos si la ciencia es neutral, no queremos decir con eso si la ciencia es buena o es mala, sino que hay una pluralidad axiológica que rodea cualquier actividad tecnocientífica. Ahora bien, ¿qué tipos de valores, bienes e intereses suelen estar detrás o en juego de todo proyecto tecnocientífico? Pues vamos a ver que, por supuesto, hay valores epistemológicos, pero también los hay tecnológicos, y los hay jurídicos, y económicos, y estéticos, y religiosos, y sociales, y políticos, y básicos, y morales, o pueden haber los militares y ecológicos. Es interesante, por consiguiente, cuando nosotros estamos abordando cualquier proyecto tecnocientífico, que veamos cuáles son los valores axiológicos que hay detrás de cada uno de ellos. Y volvemos entonces a hacernos la pregunta inicial. Yo soy yo mi circunstancia, y si no la salvo a esta, no me salvo yo. Y entonces volvemos a decirnos, bueno, ¿y cuál es la circunstancia en la que hoy en día vivimos? Pues vivimos en una sociedad de hiperconsumo científico-tecnológico plural. Es decir, si queremos pensar la ciencia y la tecnología actual, tenemos que pensar no en la ciencia y la tecnología al margen del contexto, sino en una sociedad de hiperconsumo. Eso nos debería llevar a hablar, a pensar o al menos a reflexionar o a conocer una breve historia de la sociedad de consumo, porque no es igual la sociedad de consumo de finales del siglo XIX que la que se produjo a mediados del siglo XX como la que tenemos en nuestros días, ¿no? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa una sociedad tecnológica o científico-tecnológica o lo que Echeverría le llama la revolución tecnocientífica? Y por supuesto que eso se hace en una sociedad plural. Vivimos en un contexto multicultural en donde la multiculturalidad se puede vivir de distintas formas. Si quisiéramos simplemente tener una primera aproximación a eso de sociedad de hiperconsumo, tendríamos que, por ejemplo, ver qué es lo que quiere decir Lipovetsky cuando dice que la modernidad, lejos de haber desaparecido, hoy en día se muestra de una manera superlativa. Es el ejemplo del fracaso, entre comillas, de la postmodernidad. Si estuvimos en la modernidad, pasamos a la postmodernidad y hoy vivimos en la hipermodernidad en la cual queda anclada la hipermodernidad. Y dentro de la hipermodernidad está el hiperconsumo. ¿Cuáles son algunas características de esta sociedad de hiperconsumo? Pues que ahora se convierte principal, pero no exclusivamente, en un consumo intimista con un fuerte componente tecnocientífico. Es decir, es un consumo que no está dirigido a paliar necesidades, que no siempre tiene que ver con un consumo honorífico, de mostrarnos ante los demás, sino que tiene que ver con emociones y con sensaciones. La ciencia y la tecnología, por lo tanto, no pueden entenderse al margen del contexto o de la sociedad de consumo en la que habitamos y a la que a su vez abastece. En un contexto de pluralidad de actores, valores, bienes e intereses, y que por lo tanto, y estas son las primeras notas a las que quisiera llegar para que luego pues, tengamos tiempo para conversar, de ahí que sea necesario que pensemos la ciencia y la tecnología, y en este caso la realidad virtual y la vulnerabilidad, pensarla a la luz de conceptos como sociedad de hiperconsumo, sociedad de consumo, posmodernidad, hipermodernidad, sociedad de riesgo, etc. Y que deberíamos de huir probablemente de posiciones maniqueístas, ¿no? De los extremos tanto tecnofóbicos como tecnofílicos, que deberíamos apelar al estudio y al análisis metodológico y transdisciplinario de cada programa o de cada proyecto tecnocientífico. Que deberíamos reconocer que al final de cuentas, la ciencia y la tecnología son probablemente, junto al arte, las actividades más afines al espíritu creativo humano y por consiguiente están cargadas de valores, bienes, intereses y son por supuesto propensas al error. Y que tal vez deberíamos reconocer el papel fundamental que en el desarrollo y comprensión de la tecnociencia aún tienen las humanidades, desde las cuales se nos están invitando a, uno, describir la descripción exhaustiva de antecedentes y los contextos científicos y sociales en los que se desarrolla cada proyecto tecnocientífico, cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades que nos ofrece, que identifiquemos los principales actores que están implicados en todo desarrollo tecnocientífico,
cuáles son sus supuestos, sus valores, sus controversias y posiciones. Y por supuesto que intentemos en la medida de lo posible utilizar pues algunos principios básicos que nos ofrece en este caso la bioética o la ética profesional, como son el respeto, el principio del respeto, de la beneficencia, de la no maleficencia, justicia, autonomía, responsabilidad y precaución. Pues por ahora estos eran mis primeros apuntes que espero puedan servir para que tengamos una primera conversación, ¿sí? Y que lo podamos aplicar a los casos concretos que ustedes consideren oportunos. Pues por mi parte, muchas gracias. Quedo a la orden. Sí, muchas gracias, Javier. Y no te preocupes, yo creo de todo lo que comentaste, habrá temas que aplicarán para el proyecto muy bien, sin ningún problema. Y yo me quedo un poco con esto de, comentabas de todo con la justa medida, ¿no? Ni tecnofilia, ni todo lo contrario, sino siempre y cuando yo creo un parámetro tiene que ser la sociedad, no la gente, que es lo que requiere y cómo en este caso de vulnerabilidad, cómo aprovechamos la ciencia para tratar de reducirla. Muchas gracias, Javier. Y para terminar con esta mesa redonda, tenemos el honor de tener a la doctora Charo Ortín, la semblanza, Charo Ortín, CEO y cofundadora de Foreign Project, doctora cum laude en neurocontrol motor. Ha desarrollado la tecnología y el método terapéutico de Foreign Project, implantando un nuevo sistema de realidad virtual para la rehabilitación motora del paciente con graves secuelas de inmovilismo. Ha recibido una multitud de premios para la empresa, así como reconocimientos a nivel personal. Su principal labor en la empresa es dirigir los estudios preclínicos para la demostración de su validez. Es profesora, docente e investigadora de las asignaturas de biomédica y valoración estandarizada de la Universidad de La Salle de Madrid, fundadora y directora del Centro de Rehabilitación Neurológica FOREN, un espacio de atención multidisciplinar en diferentes patologías neurológicas y también un lugar de capacitación para estudiantes de salud que especializan en patología neurológica. Y además de todo esto, excelente persona. Entonces, Charo, muchas gracias por acompañarnos y te agradecemos tu participación. Bueno, pues el gusto es mío, muchísimas gracias. Además, como una tonta me equivoqué con la hora y llevo una hora de estrés increíble intentando conectarme y viendo que no había nadie. Así que me llena de alegría ver tantas caras y bueno, y he oído a mis colegas y estoy abrumada. Hay un nivelón en esta mesa. Nada, agradeceros la invitación y bueno, y pediros disculpas también porque estoy en el centro de rehabilitación. Aquí ahora mismo son las 6 de la tarde, hay varios pacientes y bueno, no sé si lo oís, pero aquí hay jaleo. No sé qué están haciendo ahí con unas pelotas y hay jaleo. Bueno, pues nada, voy a compartir pantalla y os cuento lo que nosotros hacemos y cómo aplicamos la realidad virtual en rehabilitación neurológica, que es nuestro campo. Vamos a ver, compartir sonido. Perfecto. Bien, ¿se ve? ¿Sí? Gracias. Ok. Pues nada, pues os cuento, como me ha presentado Mauricio con tanto cariño, yo pues soy doctora en neurocontrol motor, me dedico a la rehabilitación neurológica, dirijo un centro de rehabilitación especializado en Madrid y luego además también tengo una empresa que ha desarrollado tecnología aplicada en salud. Como esto va de población vulnerable y de, como han dicho mis colegas, o sea, se trata de encontrar una aplicación de verdad. Una aplicación de verdad significa que sirva, que tenga usabilidad, que nos haga más eficientes, que nos haga mejores, pero también que tenga ese concepto y que englobe y vigile por la ética y cuide y mime a las personas. Entonces, bueno, pues qué bueno que en la presentación empiezan hablando los pacientes que son los protagonistas y que está hecho para ellos y gracias a ellos. A ver si se ve bien. Todos hemos visto Avatar. Bueno, pues te sientes igual en otro cuerpo porque estás moviendo, o sea, intentas mover los brazos y ves que te funciona todo. Estás metido en otro cuerpo. Entonces tu mente funciona en otro cuerpo y perfectamente.
Entonces, cuando estás viendo en la imagen que tu mente está dirigiendo un cuerpo que te responde, joder, es una liberación impresionante. De verdad es bueno para la cabeza, muy bueno, muy bueno. Yo me encontré muy a gusto, sobre todo porque al final, como las respiraciones las hacía yo, o sea, sin que nadie me dijese cómo tenía que hacerlo, me encontraba muy a gusto, o sea, muy bien, muy bien. Y compasando, sobre todo viendo el vídeo, por la respiración, todavía más fuerza. Notaba mucho más el pie y la pierna. Sobre todo lo que he notado muchísimo ha sido el estiramiento. Bueno, Lo he notado muchísimo. cuando estirabas la rodilla, Sí. con una fuerza. Lo he notado muchísimo. Y luego también lo que he notado mucho ha sido el tema del pie. O sea, los pies, el llevarlos hacia arriba, notaba, digo, joder, que tenía fuerza para hacerlo, ¿sabes? Para llevarlos. Es fantástico, nunca mejor dicho, porque es algo que estás trabajando con una fantasía. Y en esa fantasía te puedes meter y puedes trabajar y el beneficio que obtienes es real. O sea, es donde el puente entre la fantasía y la realidad pueden entrar en contacto. Bueno, pues ¿cómo comienza todo esto? Comienza aquí en el centro de rehabilitación. Es un centro donde principalmente trabajamos con patología de lesión medular, es el 80% de nuestros pacientes, ictus y esclerosis múltiple. El secreto de la rehabilitación, nosotros somos fuertes en la parte física, en la rehabilitación del movimiento, y el secreto de la rehabilitación neurológica comparte los principios de la rehabilitación en el deporte, que ya se decía en los años 70. Para que el tejido nervioso crezca y se regenere, hace falta un componente muy alto de ejercicio aeróbico para conseguir que el oxígeno y todo ese trabajo en ciertos umbrales cardíacos segreguen unas sustancias al torrente sanguíneo que permiten que las neuronas crezcan. Y luego los ejercicios tienen que cumplir estos 4 pilares que podemos ver en la pantalla. Tienen que ser intensivos, tienen que ser muy repetitivos para que los pueda aprender y los pueda automatizar, tienen que ser motivantes y tiene que haber una recompensa. Una cosa que se sabe en el aprendizaje, ya sea puramente cognitivo o motor, es que se espera un premio, el sistema nervioso espera un premio. Bien, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el reto? Bueno, pues que si uno de los principios, uno de los pilares que hemos visto es que hay que repetir 1000 veces 1000, y eso es lo que dice la evidencia. Hay mucha literatura con animales que se les hacen lesiones parecidas a las que tenemos nosotros en la médula, en el cerebro, y lo que se les hace es, por ejemplo, se les pone una cinta a caminar durante muchas horas al día y lo que se ve es que regeneran bastante bien ese sistema nervioso. Hay que tener en cuenta que su sistema nervioso es mucho más simple que el nuestro, pero sí que se puede extrapolar, y de hecho se ha extrapolado porque también hay estudios en humanos, que la repetición tiene bastante peso en el éxito de la terapia neurológica. Bien, pues el reto es que nuestros pacientes no es que no puedan repetir 1000 veces 1000, sino que muchas veces no pueden hacer ni siquiera una vez. Imaginarse un ictus o una lesión medular en el que yo estoy pidiendo que muevan el pie o que abran la mano. Bien, ¿qué pasa si no puedo repetir? No, pues a nivel físico, a nivel musculoesquelético pasan muchas cosas que seguramente, por desgracia, hayamos comprobado en nuestra propia piel. Por ejemplo, en el caso de una fractura que sea un poco compleja y que me haya requerido un encamamiento un poquito prolongado. Bueno, pues se sabe que hay una pérdida del tejido óseo, que eso provoca osteoporosis, también hay una pérdida de la fuerza y de la masa muscular. Esa atrofia, por ejemplo, en ancianos es galopante, es increíblemente veloz. Un anciano en una semana en la cama está muy asociado a días de vida. Y luego a nivel neurológico, que es lo que nosotros estudiamos, bueno, pues el inmovilismo también es bastante catastrófico. Resulta que las neuronas, el tejido tan increíble que tenemos confeccionado, porque sí, porque ni siquiera somos conscientes de cómo lo hemos confeccionado, ni se sabe, pero bueno, ese tejido que tenemos está vivo y el hecho de estar inmovilizado me va a provocar y me va a conducir
a que ese tejido empiece a comportarse de manera extraña. Es decir, ¿qué es lo que hace? Pues a día de hoy, antes hablaba un compañero de que una cocina es un laboratorio y que alucinarían los científicos del siglo pasado. Bueno, pues lo que es increíble es el avance que tenemos a día de hoy para ver y conocer el cerebro en tiempo real. Las técnicas de neuroimagen de hoy, tipo no solamente el escáner o un PET, que ya son tecnologías de hace 20 años, sino tecnología de ahora, como esta, por ejemplo, que se puede ver, que es una resonancia magnética funcional, nos dice en tiempo real, en un paciente que está despierto y que se está moviendo dentro de un escáner, qué áreas cerebrales está usando. Y el mapa del cerebro, esas áreas cerebrales, están bastante claras y entonces podemos saber, viendo este cerebro, qué es lo que está haciendo esa persona. Bien, ¿qué ocurre y por qué hablábamos de esos cambios neurológicos en el inmovilismo? Bueno, pues la imagen de la izquierda es un paciente que ha tenido un ictus y que está moviendo la mano izquierda. Cuando mueves la mano izquierda es el hemisferio derecho el que se activa. A nivel motor, la orden neurológica motora está cruzada. Por eso el cerebro derecho dirige el movimiento de la mano izquierda. ¿Vale? Entonces, aquí lo que está pasando es que ya vemos que ha tenido un ictus porque cuando el paciente está moviendo la mano izquierda, está utilizando demasiada energía y demasiadas áreas en su corteza cerebral que no debería de estar usando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al mes de esa lesión, fijaos la cantidad de energía y la cantidad de trabajo y de compensación que está haciendo ese cerebro para mover la mano izquierda. Esto es una evidencia del fenómeno de plasticidad que también describió Ramón y Cajal, ¿no? Y que tenía esa frase tan bonita de que el hombre es escultor de su propia mente y el fenómeno de plasticidad es eso, que las neuronas crecen hacia donde se las dirige. Pero ¿qué ocurre si no las dirigimos bien? Como en el caso de una lesión y en el caso del que yo quiero mover una parte de mi cuerpo y esa parte de mi cuerpo no me responde. Bueno, pues entonces ocurre este fenómeno que estamos viendo en el escáner de la derecha de plasticidad negativa. Es decir, se colapsa el sistema, se hiperexcita y esto solamente puede conducir a problemas sensitivos, a muchísima fatiga, a fenómenos de dolor, como el del dolor del amputado, por ejemplo, ese dolor fantasma, a fenómenos, por supuesto, psicológicos, de frustración, de tristeza, pero bueno, viendo este cerebro, lo que estamos viendo sobre todo es mucha demanda y mucha incompetencia. Cuando esto ocurre, cuando yo le pido a una parte del cuerpo que se mueva y no ocurre, y encima me fatigo y me canso y me frustro, lo que van a hacer las neuronas, y esto se sabe, es literalmente amputarse, es decir, dejan de ser neuronas de la mano izquierda y se convierten en neuronas de la mano derecha. Esto, por ejemplo, se entiende muy bien en los ciegos. Las personas que nacen con pocas neuronas visuales, si pasa el tiempo y esa persona no consigue ver, aunque la persona quiera ver, pero como el sistema nervioso tiene sus propias leyes y no está siendo eficaz y está haciendo tanto gasto energético, al final lo que decide es que las neuronas visuales se transformen en neuronas táctiles. Y lo hace, lo sacrifica. Bien, ¿cuál es lo que nosotros hacemos para evitar este fenómeno de plasticidad negativa? Bueno, pues gracias a la investigación y a que hay gente inquieta, hay gente que intenta cambiar las cosas, bueno, pues este señor que veis en la foto y que ya tiene años, sigue vivo, debe rondar los 90 años, es el doctor Giacomo Ricciolati de la Universidad de Parma. Y este señor descubrió a finales de los años 90 un tipo de neuronas que es increíble, porque, no sé, se podrían descubrir estrellas o animales abisales en el océano, pero parece mentira que todavía estemos descubriendo cosas en nuestro propio cuerpo. Bueno, pues se estima que conocemos más el universo que el cerebro. Entonces, yo creo que todavía nos va a dar muchas sorpresas y vamos a mejorar mucho en nuestro hacer gracias a la investigación en el cerebro. Este señor descubrió un tipo de tejido, un tipo de neuronas que se llaman neuronas espejo. Lo descubrió por casualidad porque estaba monitorizando el registro electroencefalográfico de la mano de un mono que estaba comiendo. Y ese mono cogía cacahuetes o yo qué sé lo que coman los monos y se lo estaba llevando a la boca. Y había un registro de la mano. Ocurrió que un momento hubo un descanso, pero se dejaron el registro encendido
y uno de los investigadores cogió un trozo de comida. Bien, pues ese mono que no cogió la comida, sino que lo estaba observando, registró a nivel electroencefalográfico el mismo trabajo, la misma actividad como si lo cogiera él. Esto es, que antes también mis compañeros hablaban de empatía, esto es la evidencia de que hay una empatía neurológica en el ser humano. El ser humano es un animal que nace con este don, nace con neuronas espejo, son unas neuronas que nos acompañan desde que nacemos. De hecho, un bebé, por ejemplo, de semanas, tú te acercas a él, te enfoca y tú le abres la boca y sacas la lengua y el bebé abre la boca y saca la lengua. Y él ni siquiera sabe ni quién es él, ni se ha visto en un espejo, ni sabe qué es la boca, pero imita. Porque la imitación es una respuesta muy primitiva de supervivencia que lo que nos permite es aprender por observación y eso nos permite adelantarnos a las cosas. No necesitamos experimentar en nosotros mismos lo que va a pasar si ya lo hemos visto en un tercero y eso para la supervivencia en grupo es muy interesante. A día de hoy se sabe además que estas neuronas, las neuronas espejo, son el sustrato anatómico de la empatía, que también han hablado desde el principio mis compañeros. Gracias a estas neuronas el ser humano tiene empatía. También quiero decir que por si acaso, bueno, también se ha mencionado y alguno de mis compañeros se lo está preguntando, se pueden entrenar. Es decir, estas neuronas espejo, este don de la empatía, se puede hacer que sea mayor y también se puede apagar. También nos podemos volver menos empáticos y quizás esté pasando eso. Bueno, no me quiero liar en esa filosofía que me encanta, quiero contar lo que hacemos de una manera muy rápida. Esta es la demostración también con una resonancia magnética de cómo una persona cuando hace algo comparte áreas en el cerebro cuando no lo está haciendo pero lo está observando. Bueno, pues eso es gracias a las neuronas espejo. Este otro estudio a mí me encanta, es muy interesante, son 3 columnas, 3 resonancias, las vamos a leer empezando por la del medio, en la que es un pianista que está tocando el piano. Entonces podemos ver, no sé si veis mi ratón, pero esta parte de aquí, esto es lo que le corresponde a la mano, se llama área premotora ventral caudal y área premotora ventral rostral. Bien, ¿qué ocurre? Que el pianista, que es esta columna de aquí, que no está tocando el piano, pero que lo está viendo tocar, es la columna de la izquierda, le ocurre que sus neuronas espejo inevitablemente tocan el piano, están tocando las teclas, porque resuenan con él, empatizan con él a nivel motor y tocan. Y los de la columna de la derecha somos las personas como yo, que no tocamos el piano y que nos limitamos a escuchar y bueno, y a, pues eso, básicamente a escuchar y mirar y disfrutar. Bueno, ¿cuál es la increíble fortaleza de las neuronas espejo? Que hay muchas, pero que a nosotros como la parte de rehabilitación motora nos gusta y es la que bueno, pues estamos estudiando y estamos intentando sacarle el máximo partido. Resulta que cuando la excitación de las neuronas espejo es muy, muy alta, si este tejido y este circuito se excita en X medida, lo que va a provocar es un disparo en la médula a lo largo de un sistema que se llama el sistema piramidal y que viaje hasta el nervio y llegue al músculo. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, el bostezo se contagia tanto y por qué, por ejemplo, yo qué sé, aplaudir no se contagia tanto? ¿O por qué la risa se contagia tanto y aplaudir no? Entonces, hay ciertas cosas que son más contagiosas que otras. Bueno, si ese contagio, ya os digo, si esa excitación de este sistema de neuronas espejo es muy, muy alto, al final pasa esto. Si monitorizamos la musculatura intrínseca de la mano, que es una musculatura muy complicada a nivel de control motor, el pianista que está mirando y que no está tocando, solamente por observar y por contagio imitatorio, su musculatura tiene estos registros electromiográficos en la musculatura. Eso es increíble y eso es lo que a nosotros nos impresionó, porque nosotros cuando a un paciente de lesión medular le pedimos que mueva el pie, lo primero que nos dice es que no entiende lo que le estamos pidiendo porque
Él sabe que el pie está ahí, de hecho lo ve, pero ni lo siente, ni encuentra la manera, ni sabe cómo se hace. Ellos me dicen, es como si me pides que mueva un riñón o como si me pides que mueva la silla de enfrente. O sea, lo veo como algo muy lejos. Lo han despersonalizado. Bien, pues con esta herramienta lo que podemos hacer es que no lo hagas tú, sino que lo hagan tus neuronas espejo. Bueno, para eso hemos desarrollado o desarrollamos en su momento un estudio que lo llamamos la suspensión de la incredulidad. Este nombre tan bonito, por desgracia no es nuestro, es el nombre que usaban los escritores del siglo XIX que escribían sobre fantasmas, y de lo que se trata es que la historia tiene que estar tan bien hecha que tú, aunque sepas que no hay fantasmas, que no hay nadie en casa y que es imposible, si el cuento está muy bien contado, si el ambiente es de noche, hay tormenta, estás en un manicomio abandonado y estás leyendo un cuento de fantasmas, te vas a dar la vuelta a ver si está detrás de ti. ¿Por qué? Porque ocurre ese fenómeno de suspensión de la incredulidad. Esto también ocurre en el fútbol, por ejemplo. Bueno, lo que hicimos fue estudiar a fondo cómo se comportan las neuronas espejo. Para eso estuve en Italia, en Parma. Pude hacer la tesis doctoral con el profesor Ricciolati. Aprendimos muchísimo y de lo que, así resumiendo y yendo rápido, porque ya llevo más de 15 minutos hablando, es saber qué es lo que excita en mayor medida estas neuronas espejo. Entonces, por ejemplo, una cosa que además también ha hecho el profesor Edgar es presentarnos los vídeos y todos están en primera persona. La perspectiva en primera persona es muy importante. Eso que parece una obviedad, bueno, pues no lo es para todo el mundo, porque, por ejemplo, muchos sistemas de realidad virtual usan la tercera persona. Se ve desde la tercera persona y es mucho más inmersivo y mucho más engañoso para el cerebro si lo ponemos en primera persona. Otra cosa muy importante es la congruencia en el entorno. También decía otro compañero, el profesor Javier Serrano, decía, yo soy yo y mis circunstancias. Pues efectivamente, el cerebro necesita saber quién es, yo soy yo, y dónde estoy. Eso es algo también que pasa mucho en los pacientes cuando, por ejemplo, entran en un entorno hostil como es la UCI o en un hospital, lo que ocurre es que se demencian. Y eso es porque no hay una congruencia o hay un desconocimiento en el espacio. En el espacio-tiempo. Entonces es muy importante para imitar y para que el paciente pueda concentrarse en mover ese pie con lesión medular, que relajemos al cerebro del observador y que no dude en ningún momento de quién es él y de dónde está. Por eso grabamos, cuando ponemos el trabajo con realidad virtual, lo que hemos hecho ha sido grabar exactamente el mismo lugar donde se va a colocar el paciente. Grabamos con unas cámaras muy potentes que nos permiten grabar en tres dimensiones, ¿sí? En estereoscopía, porque las neuronas parietales, las neuronas espejo parietales, solo se excitan cuando hay 3 dimensiones. Esto explica que yo, por ejemplo, bostece cuando bosteza el de enfrente, pero si lo veo en la televisión, no bostezo. Y es por las 3 dimensiones y esa excitación de las neuronas espejo. Entonces, bueno, como veis, esto es apasionante, o sea, es un mundo increíble el saber cómo se excitan las neuronas espejo, pero nosotros lo hacemos así, grabamos en el mismo lugar, grabamos con esas cámaras, aquí lo veis en 2 dimensiones, pero está hecho en 3 dimensiones, grabamos respetando el sexo del paciente, o sea, si el paciente, tenemos un modelo anatómico de hombre y un modelo anatómico de mujer, le colocamos en el mismo lugar y con la misma ropa. Entonces lo que hago al paciente es, le pongo en el mismo lugar donde hemos grabado, le pongo las gafas y yo le digo, venga, Luis, camina, venga, eso es, mira tus pies, vale, perfecto, venga, ahora mírate en el espejo, busca la pierna izquierda, fíjate en el espejo, él se mira ahí y digo, venga, ahí fuerte la rodilla, porque quiero que haga especial atención en esa carga, ¿ok? Bueno, esto funciona, esta manera de estimular a las neuronas espejo a través de la realidad virtual, ¿funciona? Pues para eso efectivamente hay que hacer estudios. Bueno, aquí os presento uno que es un paciente de lesión medular con una lesión ya crónica y lo que hacemos es medirle la electromiografía, es decir, le estamos midiendo la musculatura de la pierna, la musculatura que es capaz de levantar el tobillo, de hacer una flexión dorsal y le estamos midiendo su actividad muscular. Entonces aquí lo hace sin gafas. El paciente está tumbado y le decimos, bien, levanta tu pie izquierdo. Entonces el paciente hace este
pobre reclutamiento. Esta es la electricidad, antes también hablaba un compañero de la electricidad, esta es la electricidad que su cerebro manda a ese músculo. Bien, le decimos que pare, son las 7:10, le ponemos las gafas y le decimos, Raúl, imita lo que ves, no lo hagas tú, imita lo que ves. Y sigue este reclutamiento. No es una actividad sana, es una actividad muy asíncrona, es débil también, no consigue hacer la fuerza suficiente para hacer la palanca y mover el pie, pero desde luego acierta. Cuando lo hacemos en el otro pie, que ya son las 7:16, sin gafas, el paciente nos dice que, que es imposible, o sea, él ya da por hecho que es imposible, no hace ningún reclutamiento de unidad motora, le decimos que pare y a las 7:17 con las gafas consigue esta actividad en ese pie. Bueno, ¿qué hacemos cuando hace esto el paciente? Bueno, pues se trata de engañar al cerebro, pero el cerebro es muy listo. La manera de engañarlo efectivamente, sin duda alguna, es la visión, es el sentido que viaja a la velocidad de la luz. Además, el cerebro tiene una parte enorme dedicada a la observación. Los magos es lo que hacen, engañan por la vista, pero para el aprendizaje motor lo importante es la sensación. Lo que se llama la propiocepción. Yo no solamente tengo que ver que me muevo, sino que tengo que sentir que me muevo. Por eso, a este sistema de realidad virtual le hemos incluido un feedback. Ese feedback, como veis en esta pantalla, lo que hace es monitoriza el registro de la actividad eléctrica del músculo y cuando lo hace bien, le premiamos dándole una corriente para que su actividad de 50 se convierta en 500. Es decir, hacemos esto, el paciente está intentando moverse, imitando, y cuando supera el umbral, porque yo quiero que me haga 100, le premio con una corriente específica de electroestimulación que no voy a entrar ahí. Bueno, este es un paciente, por ejemplo, de esclerosis múltiple que veis cómo camina con una marcha con mucha espasticidad, que no puede flexionar la cadera, no puede flexionar la rodilla, bueno, tiene un alto riesgo de caídas. Hacemos un trabajo durante 6 semanas usando lo que habéis visto antes de esa imitación de la marcha. ¿Veis? Aquí el paciente está viendo lo que y está imitando la marcha, pero en realidad lo que está pasando es que por fuera estamos dejándonos ahí los brazos y dándolo todo para que el paciente sienta esa congruencia entre lo esperado o lo visto y lo sentido. Bueno, pues pasadas las semanas el paciente camina así. No es una marcha perfecta, pero sí que entró dentro de unos rangos de riesgo de caídas muy bajo y ya se podía observar que había flexión de cadera y flexión de rodilla voluntaria. Bueno, este es otro paciente con tetraplegia, inicio de su lesión, y para conseguir la movilidad en los brazos, pues él está trabajando también con este sistema. Esto es lo que él ve, él se está viendo a sí mismo tumbado en esa posición haciendo este ejercicio analítico de flexión de hombro. No está viendo, pues eso, lo feo, lo de que me están cogiendo el brazo y me están dando la corriente, todo eso no. Él está viendo esta respuesta que es lo esperado por él. Yo soy yo, estoy donde estoy y mi cuerpo hace lo que le he dicho que tiene que hacer. Bien, y este es el después. Este vídeo es muy antiguo, ya consigue, por ejemplo, lavarse los dientes o manejar su silla eléctrica, es decir, los brazos los ha recuperado bastante bien, vamos, brazos y mano, ya estamos a nivel de tronco. Bueno, como apunte muy importante, y ya no me voy a demorar más, que sé que estáis cansados, simplemente esta parte que hablamos al principio, este apunte de la plasticidad, de que el sistema nervioso tiene sus leyes, y esta plasticidad negativa ocurre desde las etapas más tempranas del inmovilismo, es decir, empiezan a pasar en la UCI. Entonces, una cosa que ahora mismo estamos luchando desde la clínica y desde todos los lados en los que puedo, es meternos en las UCIs. Entonces, bueno, hemos desarrollado un programa específico de esta tecnología usando los mismos aspectos de calidad que os contaba de las 3 dimensiones, de la congruencia en el entorno. Todo eso lo hemos patentado, lo tenemos concedido, queremos dar el salto también a Estados Unidos, queremos llegar a todo el mundo, o sea, de verdad que queremos, es muy cursi, pero sí que queremos democratizar la herramienta y que llegue a todo el mundo, porque es buena. Y ahora mismo yo tengo una gran ambición en entrar en las UCIs y empezar desde la UCI a trabajar y a evitar el deterioro. Nada más, muchas gracias.
A ver si puedo dejar de compartir. Ya está. Excelente. No, muchas gracias, Charo. La verdad, muy interesante. Me ha quedado muy claro todo el trabajo y desde dónde viene, ¿verdad? Que a veces nada más vemos el resultado, pero creo que fue muy importante ver todo lo que nos presentaste antes para justificar el cómo usan la realidad virtual. Y es muy emocionante ver los resultados. Muchas gracias, Charo. Sí. Muchas gracias a vosotros y perdonar que me he pasado un montón. No te preocupes, no. Creo que al final está quedando de nada. Ha estado muy a gusto con la plática. Son muy amables. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Ya estuvo aquí Edgar y Juan Carlos, pero no sé si hay preguntas para Javier o para Charo. Adelante. ¿Estás aquí? Hola, Charo. Mi duda es, estabas diciendo que las neuronas se amputan, ¿no? Y se van como, o sea, se vuelven como de otra parte del sistema. Mi duda ¿es por esto que la gente que tiene alguna capacidad diferente desarrolla mejor los otros sentidos? O sea, ¿es porque estas neuronas se van como a estos otros sentidos o lo entendí mal? Pues es una pregunta muy interesante y que también dentro de nuestro concepto de la física, ¿no? O sea, esto es un poco, es una expresión un poco bruta, pero es un poco las gallinas que entran por las gallinas que salen. Es decir, si yo tengo 100 neuronas y de repente tengo 20 que no me sirven para la vista, pues venga, las voy a convertir y entonces en vez de tener 20 del tacto tengo 40 y entonces tengo súper tacto. Bueno, pues eso por desgracia no siempre es así. No. O sea, es que ni siquiera lo sé, pero ni yo ni nadie. O sea, está atrás. Lo que sabemos es que pasa que las neuronas se transforman. O sea, no solamente... Antes se sabía que había una plasticidad en el crecimiento, que esta neurona y esta neurona estaban conectadas y que si de repente se desconectaban, se sabía que crecían como una planta y se volvían a conectar. Pero es que es muy loco porque ahora la plasticidad no solamente es en forma, sino que también hay una plasticidad en función. Y de repente la neurona, que es una mesa, se convierte en una silla. Okay. O sea, es increíble. Entonces, bastante es que ya nos estamos preguntando cómo lo hacen, pero no sabemos si se va a convertir en una silla o se va a convertir en... Hay mucha célula, la terapia celular avanzada lo que está haciendo es poner células madre, esos son células que tienen la capacidad de convertirse en cualquier cosa. Y ahora eso ya se puede hacer, ya hemos sido capaces de coger células y hacerlas vírgenes y hacerlas puras. El problema es que no somos capaces de conseguir que se conviertan en lo que queremos que se conviertan. No es tan fácil, tiene sus propios biorritmos y de hecho al final es muy frustrante porque se convierten en piel y en pelo. Ok. Y tú quieres que sea un corazón, pero no, se va a la piel. Ok, gracias. De nada. Bueno, parece que no hay más preguntas. Y nada, nos gustaría más que agradecerles a ti, Charo, Javier, por todos sus comentarios, sus aportaciones. Aunque pareciera que la finalidad de la materia va por otro lado, pero un poco la intención de lo que queremos hacer en esta ocasión, Emanuel y yo, es justamente abrir el espectro, ¿no? Abrir la visión de los chicos, porque al trabajar con comunidades vulnerables, pues muchas de las cosas que ustedes están presentando, seguramente es con lo que se van a encontrar. Entonces, sin que sean especialistas sobre eso y dar una solución, pero sí debe estar contemplado todas esas cuestiones en sus diseños que propongan para las comunidades vulnerables. Entonces, y más ahora que estamos hablando de tecnología y realidades virtuales, aprovechar la tecnología, ¿no? Como comentaba Javier, debemos saber, la finalidad ideal sería el uso total de la tecnología para el bien de la gente, ¿no? Entonces, por ahí esperamos enfocar todo esto. Y bueno, pues muchas gracias por sus aportaciones. Genial. Al contrario, pues muchas gracias. gracias. Mucho ánimo. Muchas gracias. Excelente. Mucho. Bueno, nos vemos. Ahí les mandamos Nos vemos. sus reconocimientos por su participación.
Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Hasta luego. Ay.